¿Ha resonado alguna vez en sus oídos este poderoso pasaje de las Escrituras, tan frecuentemente invocado en fervorosas invitaciones evangelísticas, en conmovedores mensajes de redención o impreso en folletos que buscan la conversión? Nos referimos a esa inconfundible declaración que trasciende el tiempo y el espacio. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es, sin lugar a dudas, uno de los versículos más citados y difundidos de toda la Biblia. Una joya lingüística que ha sido emblema de innumerables llamados al arrepentimiento. Sin embargo, lo que una minoría notable percibe y lo que se pasa por alto con una frecuencia alarmante en el vasto mar de interpretaciones populares es que este no es un llamado dirigido al alma perdida en su deambular por el mundo, en la oscuridad del pecado o en la indiferencia de la existencia, sino una severa amonestación, una contundente reprensión a una congregación que había extraviado su camino, que se había desviado de la senda de la intimidad con su Creador. Mientras la vasta mayoría de interpretaciones populares lo presenta como la tierna invitación de Cristo al pecador para que le abra su corazón, el texto, en su verdadera esencia y contexto apocalíptico, está dirigiéndose, de hecho, a una iglesia que, lamentablemente, lo había relegado, incluso excluido, la iglesia de la Odisea. Una comunidad que se jactaba de su opulencia, de su desahogada existencia, de su autosuficiencia complacida, pero que en realidad estaba completamente desprovista, vacía de la vital presencia del Redentor, el novio celestial. Él no se encontraba dentro de sus muros. Asombrosamente, él estaba fuera, clamando con insistencia. Esta imagen desoladora y profundamente aleccionadora se extiende a nuestros días con una vigencia impactante, casi profética. El Mesías, el Señor de la Gloria, se encuentra al margen de innumerables comunidades de fe en la actualidad. Las celebraciones litúrgicas prosiguen con su ritualística solemnidad. Las luminarias resplandecen con un brillo que disimula el vacío interior. Los cánticos de alabanza se elevan con fervor aparente, pero el esposo celestial, el legítimo dueño del santuario, permanece ausente, relegado al exterior, esperando. Él golpea con insistencia en el umbral de templos que proclaman su identidad como cristianos, que ostentan su nombre con orgullo, pero que, en su esencia más íntima, no anhelan su verdadera compañía, ni buscan su dirección soberana, ni se someten a su autoridad inmutable. La más dolorosa de las condenaciones, el juicio más amargo que puede caer sobre una congregación, no es el silencio ensordecedor de Dios, ni la ausencia de su palabra explícita o de sus milagros. Es la cruda realidad de Jesucristo permaneciendo afuera, ignorado, desatendido, por la propia asamblea que ostenta su venerable nombre y se precia de su gerencia espiritual. Dentro de la solemnidad de este análisis, desvelaremos la auténtica significación de este versículo milenario que ha sido tan a menudo malinterpretado. Nos adentraremos en el corazón de su mensaje para desmantelar la interpretación superficial y, por el contrario, revelar la apremiante y poderosa advertencia que este pasaje encierra para cada creyente y para el cuerpo de Cristo en su totalidad. Para quienes buscan una comprensión más profunda y una conexión genuina con la palabra, les invitamos a unirse a la comunidad de Senderos del Señor, donde la verdad se revela con claridad. Al sumergirnos en esta profunda verdad, lograremos comprender con claridad meridiana lo que verdaderamente significa abrir de par en par la puerta a Cristo, no como un mero acto simbólico o una recitación de fe sin fundamento, sino como una decisión existencial que permea cada fibra de nuestra vida, cada aspecto de nuestro ser. Esta elección crucial, que va mucho más allá de la mera afiliación religiosa o la participación superficial en ritos y ceremonias, determinará con certeza si nuestra profesión de fe se encuentra vital y vibrante, resplandeciente con la gloria divina, o si, por el contrario, se ha marchitado hasta la postración, convertida en una formalidad estéril y vacía. Y con el invaluable auxilio de los escritos perspicaces y la elocuencia de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores,
cuya voz resuena con una autoridad inquebrantable a través de los siglos, nos aventuraremos a confrontar sin ambajes el corazón entibiado, esa condición espiritual de indiferencia que tanto abunda en nuestros tiempos, buscando con fervor y determinación rescatar la preciada intimidad que una vez se perdió, esa comunión profunda que es el aliento de la fe. La preparación es indispensable, pues este mensaje trascendente no está concebido para aquellos que se complacen en la comodidad o se regocijan en la inercia espiritual, sino para almas sedientas de la presencia de Dios. Este mensaje está vehementemente dirigido a aquellos que poseen la sensibilidad espiritual para discernir y escuchar con atención lo que el Espíritu Divino declara a la congregación, al cuerpo de creyentes de nuestro tiempo. Si en lo más profundo de su ser usted alberga la convicción de que todo marcha a la perfección en su sendero espiritual o en su comunidad de fe, si se siente completamente satisfecho con el status quo, quizás, lamentablemente, ya haya clausurado la puerta de su corazón o de su templo al Señor de la Gloria, impidiendo su entrada. Pero si aún palpita en su interior un mínimo atisbo de hambre genuina por la verdad, si persiste una chispa de anhelo por una comunión más profunda y una realidad espiritual que trascienda la mera formalidad y la superficialidad, entonces hay esperanza. Él sigue llamando con inquebrantable persistencia. La visión que se nos presenta es, en verdad, sobrecogedora, casi aterradora en su implicación. El Mesías, el propio Cristo situado fuera de su propia iglesia, de su congregación amada, no entre forasteros o entre aquellos que profesan la impiedad, sino apostado a la entrada de una asamblea que se autoproclama suya, que lleva su nombre y se identifica con su propósito. La ausencia del Señor en su propio hogar es una tragedia que exige nuestra más profunda reflexión. Esta es la escena cruda y reveladora que se despliega ante nuestros ojos en el libro del Apocalipsis, lejos de ser una simple invitación genérica a la salvación para todo el mundo o un llamado superficial. Es, por el contrario, un clamor angustioso y apremiante, una exhortación urgente, dirigida directamente a una comunidad que, aunque continúa congregándose y llevando a cabo sus rituales religiosos con diligencia, de alguna manera incomprensible ya lo ha excluido de su culto, de su vida colectiva y de la esencia misma de su adoración. Esta es la lamentable condición de la Odisea, y me atrevo a afirmar, con la audacia que otorga la convicción profunda y la observación atenta de la realidad, que esta es, alarmantemente, la circunstancia prevaleciente en incontables congregaciones religiosas en la actualidad, en pleno siglo XXI. Jesucristo no está llamando a la puerta del corazón de un pecador extraviado en cualquier recoveco del mundo o en la penumbra de una calle solitaria. No, Él está llamando con insistente benignidad a la puerta de la iglesia misma, de la asamblea que lleva su nombre, y esta realidad, este matiz tan crucial, lo transforma absolutamente todo, porque desvela una verdad incómoda, una condición espiritual que muy pocos poseen la valentía de encarar y confrontar, una ceguera colectiva que ha de ser removida. Si estas verdades profundas resuenan en su alma, considere suscribirse a Senderos del Señor para una continua edificación espiritual. Existen, en efecto, asambleas de creyentes, congregaciones que se autodenominan cristianas y que se aferran a su identidad nominal, donde la presencia viva y transformadora de Jesucristo, la cabeza de la iglesia, ha dejado de ser bienvenida, donde su autoridad es apenas una formalidad, una mención protocolaria, y su voz apenas un eco distante, ahogado por el ruido de la actividad humana. Hay servicios de adoración, liturgias y reuniones donde su nombre venerable es invocado con ritualística solemnidad, quizás incluso con fervor aparente, pero donde su presencia intrínseca, su influencia santificadora, su poder redentor y vivificador, se hallan conspicuamente ausentes, dejadas de lado. La liturgia puede seguir su curso con precisión milimétrica. La alabanza puede estallar en acordes majestuosos y voces resonantes que conmueven los sentidos. Los sermones pueden cautivar y entretener a las multitudes con elocuencia y retórica impecable. Pero Él, el centro de todo,
El novio eterno se encuentra afuera, a la intemperie espiritual, esperando ser invitado. El insigne predicador Spurgeon, con su habitual claridad penetrante y su agudeza teológica, profirió una vez una sentencia que resuena con una verdad escalofriante y que debería hacernos reflexionar profundamente. Mejor una iglesia desierta, vacía de multitudes y de brillo exterior, pero con Cristo en su corazón, que una vasta congregación bullendo de actividad, llena de programas y de gente, pero sin la gloriosa presencia del Señor entre ellos. Porque el brillo externo sin la presencia divina es solo una fachada vacía. La iglesia de la Odisea, en el diagnóstico celestial emitido por el Señor mismo, se describía a sí misma con una opulencia ostentosa, próspera en lo material y en su propia percepción, absolutamente desprovista de cualquier necesidad, autosuficiente en grado sumo, sin reconocer carencia alguna. Sin embargo, el veredicto de Jesucristo, el gran médico de las almas, era diametralmente opuesto, una contradicción que desvelaba la más profunda de las cegueras espirituales. Él la diagnosticó como miserable en su estado espiritual, lamentablemente ciega a su propia condición, y para colmo de males, espiritualmente desnuda, desprovista de la vestidura de la justicia y la santidad. Esta inversión radical de la autopercepción con respecto a la realidad revelada por el Señor expone con crudeza el autoengaño espiritual que corroe el alma de las congregaciones, minándolas desde dentro. Se juzgaban a sí mismos fuertes y robustos en la fe, llenos de vigor, pero en verdad estaban en una bancarrota espiritual devastadora, al borde del colapso. Se creían iluminados por la verdad divina, bañados en luz, pero habitaban en las más densas tinieblas del desconocimiento propio, sumidos en la ignorancia de su verdadero estado. Se consideraban ataviados con vestiduras de gloria y esplendor, pero estaban vergonzosamente desnudos de la verdadera justicia y santidad que emana exclusivamente de Cristo, de su sangre derramada en el Calvario. Esta trágica disonancia entre la percepción y la realidad es el abismo que separa a una iglesia viva de una que agoniza en la formalidad. ¿Acaso no es esta la dolorosa y recurrente tragedia de nuestra era, una lamentable crónica de los tiempos en los que vivimos, que se repite con una asombrosa fidelidad? Presenciamos un período histórico en el que la Iglesia, en su sentido más amplio y en sus diversas manifestaciones, se ha extraviado en una obsesión desenfrenada con las estructuras externas, con la apariencia superficial, con la influencia mundana, con el crecimiento numérico y con la performance humana, por encima de la genuina presencia de Dios y de su poder transformador. El culto, esa sacrosanta comunión con lo divino, se ha transformado, para muchos, en un mero espectáculo, una exhibición donde el deleite sensorial prima sobre la reverencia espiritual y la adoración sincera. El púlpito, que otrora fuera el sagrado espacio para la proclamación de la palabra inmutable, se ha convertido en un escenario para la exaltación personal, para el lucimiento del orador, para la teatralidad. El pastor, ese siervo llamado a la humilde tarea de guiar al rebaño y de apacentar las ovejas, se ha erigido lamentablemente en una celebridad, un ícono digno de admiración, y Jesucristo, el Señor del universo, el fundamento y la razón de ser de la fe, se ha convertido, de manera insidiosa y casi imperceptible, en un accesorio opcional, una mención protocolaria en el orden del día, un nombre que se pronuncia con asiduidad, pero cuya presencia transformadora no se busca con pasión, ni se anhela con desesperación. La primacía de lo humano sobre lo divino es la raíz de esta tragedia. Si estas reflexiones conmueven su espíritu, le invitamos a unirse a la comunidad de Senderos del Señor, donde profundizamos en la fe genuina y el propósito eterno. Y así, de forma sigilosa, sin estruendo, sin alarde, sin escándalo manifiesto, sin que la mayoría de sus miembros o líderes siquiera perciban la magnitud de la tragedia que se cierne sobre ellos, incontables templos y comunidades de fe se han transformado en réplicas de la Laodicea moderna, activas y bulliciosas por fuera, rebosantes de actividad y programas,
de estrategias y eventos, pero lamentablemente vacías de la gloria y la presencia genuina de Dios en su interior más íntimo. Jesucristo se encuentra a la puerta de estas asambleas y llama con una paciencia que asombra y un amor que conmueve el alma. Pero fíjese bien y preste suma atención a este crucial detalle que lo cambia todo. Él no irrumpe con violencia, no invade el espacio con fuerza, ni rompe el umbral a la fuerza para imponerse. El texto sagrado es inequívoco en su declaración, un testimonio irrefutable de su respeto por la libertad humana. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, la invitación, aunque dirigida colectivamente a la iglesia, a la congregación, se torna profundamente personal en su ejecución, en la respuesta individual. Él dirige su llamado a la congregación, al cuerpo de creyentes. Pero la respuesta, la acción de abrir, recae en aquel individuo que escucha, que discierne su voz entre el ruido, que decide actuar con fe y obediencia. Esto implica que, incluso en medio de un cuerpo eclesiástico sumido en la tibieza, la indiferencia y la ceguera espiritual, aún subsiste una esperanza radiante para el alma individual que escucha atentamente y se decide a abrir su corazón o el espacio de su fe, permitiendo que el Señor entre y reine. Y surge la pregunta cardinal, la interrogante que ilumina el camino de la restauración espiritual, que nos confronta con la verdadera esencia de la fe. ¿Qué maravilla ocurre cuando esa puerta, antes cerrada por la indiferencia, por el autoengaño o por el temor, se abre de par en par a la voz del Señor, a su llamado inconfundible? El propio Cristo lo promete con una ternura inigualable y una profundidad asombrosa, una promesa que va más allá de nuestra comprensión. Entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Esta no es una mera frase poética, una metáfora sin contenido real. Es la promesa de una intimidad trascendente, una presencia palpable, una comunión profunda que supera toda comprensión humana, una relación restaurada con el Creador. No se trata, en absoluto, de la simple asistencia regular a una congregación, ni de formar parte activa de un ministerio o una organización religiosa, ni de cumplir con ritos externos. Se trata, en lo más íntimo de su ser, de la morada de Cristo en lo más recóndito del alma, de su presencia viva y activa dentro de la casa, dentro de los muros sagrados del templo, dentro de cada celebración de culto, y lo más crucial, dentro del tejido mismo de la vida cotidiana, permeando cada decisión y cada aliento. Spurgeon, con su habitual perspicacia, afirmó que Cristo no llama a la puerta como un mendigo desposeído, implorando un favor. Él es el Señor soberano del universo, el Rey de Reyes. Si llama, es por su inmensurable gracia, no por alguna necesidad propia. Somos nosotros quienes tenemos todo que perder, absolutamente todo, si persistimos en la terquedad de no abrir, si mantenemos el corazón sellado a su amor. La tragedia más palpable en nuestra era contemporánea es que muchos, lamentablemente, poseen puertas exteriores hermosas y pulcras, fachadas relucientes que impresionan a la vista, programas de actividades intensos y repletos de movimiento, una agitación constante que simula vida, pero la sala interior, el santuario del corazón, permanece desoladoramente vacía. El Señor de la Gloria no ha sido invitado a entrar, no se le ha cedido el lugar de honor que por derecho le corresponde, el trono de la vida. Él permanece al margen, oyendo los sonidos de un culto que, paradójicamente, lleva su propio nombre, que se celebra en su honor, pero que carece de su presencia transformadora, de su poder vivificador, de su santa unción. Es el eco de un evangelio descafeinado, despojado de su demanda fundamental de arrepentimiento y quebrantamiento, una gracia que se presenta sin la áspera realidad de la cruz y su sacrificio redentor, una fe que se predica sin la imperativa necesidad de la santidad y de una vida de obediencia radical. Y usted, en medio del clamor de este mensaje, ¿percibe la voz? No me refiero a la voz resonante del predicador, ni a la melodiosa armonía de la alabanza musical.
Me refiero a la voz tenue, suave pero firme, que clama con insistencia desde afuera, desde el umbral de su ser, buscando ser escuchada en medio del bullicio. Él no grita con estruendo, él simplemente llama, con una voz que busca, que anhela ser escuchada, que suplica ser reconocida. Y si en el interior de su corazón se percibe un ruido ensordecedor, una cacofonía de preocupaciones, ansiedades, distracciones mundanas o incluso una excesiva actividad religiosa sin sustancia, quizás sea precisamente esa algarabía la que está ahogando, la que está silenciando la inconfundible voz del Redentor, impidiendo que su llamado penetre en lo profundo del alma. El llamado que se nos extiende hoy, en este momento crucial de la historia espiritual, no es un mero convite a una explosión de emoción fugaz o a un momento de sentimentalismo, sino un imperativo a una decisión consciente, profunda y transformadora, una elección que marcará la eternidad. El versículo de Apocalipsis 3, 20, lejos de ser un pasaje meramente romántico o sentimental, es un llamado urgente a la acción, una interpelación ineludible que nos confronta con nuestra realidad espiritual. Es el clamor contenido de un rey soberano, que anhela con vehemencia volver a habitar en medio de su pueblo, de su congregación amada, de cada alma que le ha sido confiada por el Padre. Pero, y este es un punto crucial, Él no forzará su entrada. Su naturaleza divina le impide irrumpir sin el consentimiento de aquel que le ha sido dado el libre albedrío. Él espera con paciencia divina. Él llama con amor perseverante y aguarda con esperanza que alguien, quizás usted mismo, escuche su voz inconfundible y decida, con fe y determinación, abrir la puerta de su corazón de par en par, cediéndole el control. La razón de esta urgencia se ancla en una verdad profunda. La peor condenación imaginable para una iglesia, para una congregación, no es la persecución externa, ni el sufrimiento, ni la tribulación. Es, paradójicamente, la ausencia silenciosa del Señor, el seguir funcionando, el seguir existiendo, como si todo estuviera en orden, mientras el novio celestial permanece excluido, esperando al otro lado del umbral, ignorado y olvidado. Para no perderse más verdades que transforman y edifican su espíritu, le invitamos a suscribirse a Senderos del Señor. Existe algo de una ironía profundamente desgarradora, una paradoja espiritual que duele al contemplar, en la escena descrita en el libro del Apocalipsis. Aquel que ostenta la majestuosa posición de cabeza suprema de la Iglesia, el fundamento de su existencia, se encuentra increíblemente fuera del cuerpo que le pertenece, al margen. Aquel que es el novio eterno, el pastor de las ovejas, se halla excluido de la propia fiesta de bodas que debería celebrar con su amada, la esposa que él mismo redimió con su sangre. El legítimo dueño de la casa ha sido, paradójicamente, encerrado fuera de su propio hogar, donde debería residir con toda autoridad y esplendor. El Cristo que derramó su sangre preciosa en la cruz por amor a la Iglesia, el que entregó su vida inmaculada para redimirla de la esclavitud del pecado y de la muerte, ahora se presenta ante una puerta cerrada, una barrera que le impide el paso. Y lo más grave, lo que añade una capa de dolor a esta tragedia, es que esa puerta no fue clausurada desde el exterior por un enemigo o un adversario que se opuso a su entrada. Fue cerrada, con asombrosa ironía, desde adentro, por aquellos mismos que profesaban ser suyos, por quienes se jactaban de llevar su nombre y de servirle. La iglesia de la Odisea, en su arquetipo, representa con dolorosa precisión a la congregación que, con el paso del tiempo, se ha vuelto tan inmensamente autosuficiente, tan inexplicablemente satisfecha consigo misma y con sus logros, que ha dejado de sentir la más mínima necesidad de la presencia vital de Cristo, de su dirección y su poder. Su adoración, una vez centrada en el sacrificio redentor de la cruz y en la majestuosidad de Dios, se ha desviado hacia otros focos, hacia la exaltación del hombre, hacia el entretenimiento, hacia lo superficial. Sus planes y estrategias
otrora dependientes de la dirección soberana del Espíritu Santo, de su sabiduría divina, ahora se basan en la sabiduría humana, en la eficacia de las tácticas mundanas, en la mercadotecnia, en las encuestas. Sus predicadores, aquellos llamados a confrontar el pecado y proclamar el arrepentimiento genuino, ya no abordan con valentía las verdades incómodas del Evangelio, sino que prefieren mensajes que complacen y entretienen, que no confrontan, que no ofenden. Sus cultos, que deberían hacer arder los corazones con el fuego divino y con la pasión por la santidad, apenas logran impresionar los ojos y los oídos carnales, dejando el alma sedienta y vacía de la presencia de Dios. Charles Spurgeon, con la lucidez que le caracterizaba y una franqueza que no temía la impopularidad, afirmó que la peor forma de rechazar a Cristo no es blasfemar contra su nombre sagrado con palabras profanas, sino sustituirlo insidiosamente por un evangelio que ha sido vaciado de su presencia, un evangelio sin él mismo, un evangelio despojado de su poder y su demanda. Y es precisamente esa la tragedia que la Odisea había perpetrado en su ceguera. No expulsó a Cristo con gritos de odio o con una negación abierta de su deidad. Simplemente lo ignoró, lo relegó, lo dejó de lado con una indiferencia pasmosa, como algo obsoleto o innecesario. Siguió reuniéndose con regularidad, continuó cantando himnos, prosiguió predicando sermones. Pero él, el centro de su fe, el anhelo de sus almas, ya no estaba allí. Su ausencia era un abismo silencioso. ¿Cuántas congregaciones en el presente siguen ese mismo guión silencioso y desolador, ese mismo patrón de abandono espiritual casi imperceptible, pero devastador en sus consecuencias? No negaron a Cristo de forma explícita o pública. Sencillamente, dejaron de preocuparse por su presencia real, por su intervención soberana, por su voz directriz y su autoridad inmutable. Se operó una sustitución sutil pero devastadora. El arrepentimiento genuino, que lleva al quebrantamiento, fue trocado por la autoestima inflada y la autosuficiencia humana. El discipulado profundo y transformador, que exige el negarse a sí mismo, fue reemplazado por la autoayuda superficial y las técnicas motivacionales que alimentan el ego. La santidad, ese imperativo divino y aspiración fundamental del creyente, fue relegada por la performance humana y la exhibición de talentos y carismas sin disciplina. Y el evangelio puro e inmutable, la buena noticia de salvación por gracia, fue adulterado con estrategias de marketing y programas de crecimiento numérico que priorizan la cantidad sobre la calidad espiritual. Y así, de manera imperceptible, pero inexorable, Cristo fue siendo marginado, apartado, hasta el día en que, sin siquiera darse cuenta de la magnitud de su pérdida, muchas comunidades de fe se hallaron con que Él ya estaba fuera, esperando pacientemente en el umbral, su corazón dolido por la indiferencia. Lo más aterrador de esta revelación es que la iglesia de la Odisea, en su ceguera espiritual, ni siquiera era consciente de su deplorable estado. Proclamaba con orgullo, con una ignorancia trágica: «Soy rica y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Para comprender estas profundas verdades y avivar su fe, le invitamos a seguir las enseñanzas de Senderos del Señor. Esta es, con toda su crudeza y dolorosa realidad, la personificación misma de la ceguera espiritual. El creerse lleno de la presencia de Dios cuando en realidad se está vacío y hueco. El juzgarse santo y consagrado cuando la tibieza consume el corazón y lo vuelve indiferente. El considerarse vivo y vibrante en la fe cuando se está al borde de la muerte espiritual, a un paso de la total apostasía, de la negación de la esencia misma de Cristo. Jesucristo sigue llamando a la puerta, pero su llamado no es con violencia, no es con una imposición autoritaria que quebranta la voluntad. Llama con una misericordia que desarma y una paciencia que asombra, una perseverancia que solo el amor divino puede sustentar. Todavía insiste, todavía espera con un anhelo divino, un deseo profundo de restaurar la comunión.
Sin embargo, el mero hecho de que él se encuentre afuera, aguardando la apertura, revela una verdad innegable y dolorosa. La comunión, la relación vital, se ha quebrantado. Ha sido rota por la indiferencia o la autosuficiencia humana. Cristo no se hace presente automáticamente en todo lugar donde se menciona su nombre, donde se erigen altares en su honor o donde se pronuncian oraciones en su apelación. Él no se hace presente por la mera costumbre, por la fuerza de la tradición ancestral o por la observancia rigurosa de una ceremonia vacía de espíritu. Él entra, mora y se manifiesta donde hay un corazón genuinamente arrepentido, un alma que experimenta un hambre insaciable por su presencia, y donde la verdad, sin adulteraciones ni concesiones, es la norma de vida. El preclaro Spurgeon, con un clamor que trascendió su época y resuena aún hoy con una urgencia profética, exclamó con dolor: «Ay de aquella iglesia que se afana en decorar los salmos con ornamentos externos, con esplendor superficial y artificios, pero olvida la esencia misma del Salvador, el Cordero de Dios. Ay de aquella que canta con los labios hermosas melodías, pero no se humilla ni se inclina con el corazón ante la majestad de Dios, ante su santa presencia». Es una realidad cruda, pero innegable, que se observa con frecuencia en nuestro tiempo. Es perfectamente posible poseer todos los elementos externos de la adoración, todos los rituales y formas meticulosamente diseñadas, y aún así, estar completamente desprovisto de la adoración genuina que asciende al cielo como un aroma agradable, porque el corazón no está allí. Es plausible predicar con una elocuencia que cautiva y una retórica impecable que arranca aplausos, enseñar con una lógica irrefutable que convence la mente, cantar con una perfección vocal que maravilla a las multitudes. Y aún así, con toda esa aparente virtud y despliegue de talento, mantener a Cristo en el exterior, excluido de la verdadera esencia de lo que se celebra, de la comunión con el Padre. Porque la auténtica presencia de Cristo, su morada real y su reinado soberano, exige un precio innegociable, una entrega total de la voluntad, una rendición absoluta de cada área de la vida. Jesús no llama a la puerta para unirse a un culto casual, como un invitado más que se adapta a las reglas de la casa. Él llama para entrar como el Señor soberano, como el dueño y el rey que viene a tomar el control. No viene a negociar un espacio limitado, viene a tomar el trono del corazón, a reinar sin reservas y sin competencia. Y la dura realidad es que muchos, en su afán por mantener el control, por preservar sus propias agendas y preferencias personales, por no renunciar a sus viejos hábitos y comodidades, no desean esa soberanía plena de Cristo. Quieren un Mesías que bendiga sus emprendimientos, sus proyectos y sus ambiciones, pero que jamás confronte sus pecados ocultos o sus zonas de compromiso, que ame incondicionalmente, sí, pero que no exija transformación radical ni renuncie a la carne, que perdone sus transgresiones, pero que no demande santidad ni cambio de vida que afecte su confort. Por esta razón profunda y oculta, Él permanece afuera, esperando pacientemente en el umbral. El retrato desolador que nos presenta el libro del Apocalipsis es, en sí mismo, un juicio silencioso y contundente, una verdad que golpea el alma. Cristo se encuentra fuera de la iglesia, llamando con persistencia, esperando que alguien escuche su voz entre el clamor del mundo. Y muchos, inmersos en la vorágine de sus programas, actividades y el bullicio de sus propias voces y agendas, están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado ensimismados en lo suyo para siquiera percibir el llamado, para discernir la voz suave pero firme del Señor que les habla al corazón. Pero Él, en su infinita gracia y amor insondable, no se calla, todavía llama con inquebrantable amor. Si alguno oye mi voz, reitera el versículo, con una esperanza que se niega a morir. Alguien, quizás un solo individuo en medio de la multitud, quizás unos pocos valientes que aún tienen oídos para oír, pero aún existe esperanza, aún hay una ventana de oportunidad.
Todavía hay una manera de abrir la puerta. Todavía es posible arrepentirse sinceramente y regresar a la intimidad con el Rey. Para seguir recibiendo mensajes que transforman la perspectiva y avivan la fe en su corazón, le animamos a suscribirse a Senderos del Señor. Esta es la oportunidad sublime que Cristo extiende, no solo a la colectividad de la Iglesia en su conjunto, como un cuerpo, sino a cada alma individual, a cada corazón sediento que anhela algo más profundo que la religiosidad superficial. Incluso en situaciones donde la mayoría se acomoda en la indiferencia y la tibieza espiritual, el Salvador, en su incansable búsqueda, anhela encontrar a aquellos que todavía le desean con pasión, a quienes aún le buscan con un hambre genuina y una sed insaciable por su presencia. Y a estos, a los que responden a su llamado con un corazón quebrantado y humilde, Él promete entrar, cenar en íntima comunión, restaurar por completo aquello que se había deteriorado o perdido, devolver la vida donde había muerte. Sin embargo, la premisa ineludible es que la puerta debe ser abierta. Es un acto de voluntad y rendición, una decisión personal e intransferible. Es tiempo, pues, de un examen de conciencia profundo, de una introspección sincera para discernir si, en la práctica y en la realidad de nuestra vida de fe, Cristo se encuentra verdaderamente dentro, en el centro de todo, reinando soberanamente, o si, por el contrario, permanece fuera, relegado al margen, ignorado por la prioridad de otras cosas. Porque la apariencia, el mero exterior, puede ser engañosa y construir una falsa imagen. El simple movimiento y la agitación no garantizan la presencia divina, y la reunión de multitudes no asegura la unción del Espíritu Santo ni la aprobación del cielo. Spurgeon clamó con angustia en su tiempo: el alma que cierra la puerta a Cristo está en esencia declarando: prefiero el vacío desolador y la soledad espiritual a la gloriosa visita del Rey del Universo, a la comunión con el Creador mismo. Y esto nos confronta directamente, nos obliga a un examen de conciencia profundo y urgente. Nos hemos acostumbrado a un Cristo que permanece afuera, a un Señor que es un simple adorno en nuestras vidas. Nuestros cultos, nuestros programas, nuestras reuniones, ¿soportarían verdaderamente su presencia sin censurarlo, o lo expulsaríamos de nuevo por tocar nuestros ídolos más preciados, por confrontar nuestros pecados ocultos? Su cena no es comida rápida espiritual. No es un mero momento emocional que nos conmueve y nos deja igual. Es un altar sagrado. Un momento de profunda intimidad y purificación. Y cuando Él se sienta a cenar con el ser humano, todo, absolutamente todo, se transforma radicalmente. La oración se vuelve viva y poderosa, el aliento mismo del alma. La Biblia se convierte en una espada de doble filo que penetra lo más profundo, la voz de Dios que nos habla. La alabanza se transforma en lágrimas de adoración sincera, en un derramamiento del corazón. La fe se convierte en un fuego consumidor, en una fuerza imparable. Pero esto solo sucede después de que la puerta se abre, después de la rendición. Si tienes hambre de esa presencia, hambre real y profunda, sabe que Él está cerca, más cerca de lo que imaginas. Y no quieres solo visitar por un momento. Quieres cenar, quiere hacer morada permanente en tu ser, reinar en tu vida. Pero antes de eso, el altar de tu corazón necesita ser limpiado de toda inmundicia. El orgullo necesita ser quebrantado y humillado. Y la verdad necesita ser dicha con valentía, sin disfraces. La cena es la promesa de plenitud, pero también es el tamiz que discierne los corazones, que los revela en su esencia. Y muchos, al oír la voz de Cristo que llama desde el umbral, huyen, mientras que otros, en un acto de rendición total, se arrodillan y le abren la puerta. La pregunta que resuena en el aire es: ¿qué harás tú? Él sigue llamando. Todavía hay tiempo. Pero la urgencia de su llamado es ineludible. Y el tiempo es corto. ¿Estás listo para abrir? Porque esta es la oportunidad de tu vida, la que puede transformarlo todo. No te pierdas la revelación completa de estas verdades ni el contenido que puede transformar tu fe. Suscríbete ahora mismo a Senderos del Señor para nunca perderte lo último que el Espíritu nos está revelando
y permítenos acompañarte en este viaje de redescubrimiento y avivamiento espiritual. Hasta la próxima, donde la verdad nos guiará a senderos de vida eterna.